Muchachos, hace muy poquito vimos la Champions League 2017, la recordamos y me volvió loco recordar Champions de esa época, porque no fue hace tanto, pero pasaron varios años ya. 8 años pasaron, amigo. Todos la recordamos, pero el fútbol evolucionó mucho estos 8 años, porque 8 años son 8 años, boludo, o sea, es bastante tiempo. Entonces, sin que me acusen de madridista, por favor, chat, yo no soy madridista, pero si quiero reaccionar a una Champions League de los últimos años, me van a decir madridista porque la ganó el Madrid. Si ganaron todas, boludo, es una cosa de locos, pero bueno, a ver. Bueno, evidentemente para el chat yo soy madridista, pero vamos a ver ahora, y creo que el chat va a pasar de mandar idea carita llorando, la Champions del último partido de Cristiano en el Real Madrid. La última Champions ganada por Cristiano Ronaldo. La 13ª Champions del Real Madrid. La Champions de los golazos de chilena. Repaso de la Champions League del año 2018. La Liga de Campeones 2017-2018 ¡Aura! acabaría por primera vez en la historia en Ucrania para celebrar la final en el Estadio Olímpico de Kiev. RB Leipzig y Karabakh debutaron en la máxima competición continental, siendo este último el primer representante Champions de Azerbaiyán. El conjunto euroasiático sacó 2 meritorios empates frente al Atlético de Madrid, que tras perder esos 4 inesperados puntos, se vio abocado a la Europa League. Amigo, el Atlético de Madrid fuera en fase de grupo de esa Champions, me había olvidado ya. ¡Qué papelón! Roma y Chelsea pasaron a octavos en ese grupo, mientras que el Barcelona se impuso en el grupo D a una Juventus que pasaría como segunda. Me acuerdo de ese partido, Barça 3, Juventus 0, 2 de Messi. Fue después de que la Juve elimina al Barça. El Paris Saint-Germain rompió el mercado tras fichar a Neymar y Mbappé. No, mamita querida. Y quedó fuera en octavos contra Real Madrid. ¿Se dan cuenta? Y pasó a octavos de final como cabeza de serie por delante del Bayern Múnich. Tremendo esto igual, ¿eh? Mira, 15 puntos el PSG, 15 puntos el Bayern. La derrota de los bávaros por 3-0 en el Parque de los Príncipes precipitó el despido de Ancelotti y provocó el retorno del veterano Jupp Heynckes. Ancelotti expulsado. El United de Mourinho y el City de Guardiola fueron cabezas de serie con 15 puntos. Amigo, esa Champions del United, qué aura. Mientras que Basilea y Shakhtar también se colaron en octavos. La otra sorpresa la protagonizó el Besiktas, que con 14 puntos quedó por delante del Porto y dejó la cuneta al Leipzig y Mónaco. El Besiktas primero en un grupo con el Porto, Leipzig y Mónaco. Che, creo que prefiero esos grupos, amigo, en vez de los de ahora. Estoy cagado. Era más ordenado, tenía más criterio, más sentido. Era más fácil acordarse los partidos. Ahora es un quilombo, boludo. El Liverpool inició la competición con 2 empates ante Sevilla y Spartak de Moscú. Ah, esta fue la primer Champions buena del Liverpool. El renacer del Liverpool fue esta. Hace tiempo que no competía en la Champions. Pero enderezó su rumbo tras golear al Maribor 0-7 a domicilio y 3-0 en casa. Los Reds desperdiciarían un 0-3 de renta ante un Sevilla que logró empatar en el último minuto, pero pudieron confirmar su liderato en la última jornada tras otra contundente victoria por 7-0 al Spartak. Chat, tiremos un pacto. El mejor Mohamed Salah. Mejor que el actual, mejor que el del 2022, 2017/18. Salah Prime. El más completo de todos. Hacía muchos más golazos, participaba mucho más en el juego. Posta, amigo, ese sí que fue el mejor Salah, Mira, la gente me banca. Banco a la gente que me banca. El Real Madrid iniciaba su camino hacia la 13ª con una victoria por 3-0 ante el Apoel. Amigo, Apoel Real Madrid juegan toda la Champions, dale, amigo. Los de Zidane encarrilaron su pase con el primer triunfo de su historia en Dortmund. Te juro que no lo quería decir, pero contra el Borussia Dortmund también juegan toda la Champions. Aunque se complicaron el liderato en el doble enfrentamiento frente al Tottenham, tras empatar a 2 en casa y perder 3-1 en Londres. Amigo, el Real Madrid en toda la fase de grupo de la Champions había un partido visitante que perdía siendo superado y un partido local que empataba 2-2 y se hablaba de crisis, de que ya no era lo mismo y después la ganaban, boludo. Es toda la Champions lo mismo, boludo. O sea, me estoy acordando de lo que era en esas épocas, boludo. Siempre el discurso de que el Madrid ya no es tan fuerte como antes y la ganaban después de vuelta, boludo. Los madridistas cerraron su pase a octavos. Mirá, quedaban segundo de grupo los pajeros, boludo. Ganando 0-6 en Chipre y se despidieron de la primera fase tras vencer 3-2 al Borussia en el Bernabéu. Eliminados de la Copa
y sin opciones en la Liga, Amigo, el Madrid llegaba a los octavos de Champions, afuera de la Copa del Rey y como a 15 puntos del Barça en la Liga, estamos en febrero. Era un desastre. Y la ganaba la Champions igual, boludo, quedando segundo. el Madrid se aferró a su competición favorita, donde el sorteo le deparó un duro enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain. Uf. Los blancos salieron a por el triunfo en el Bernabéu, pero Rabiot adelantó a los parisinos a la media hora de juego. Qué taquito de Neymar, por favor. El Madrid reaccionó con un disparo de Benzema y al ¿Jugó Benzema esa Champions? filo del descanso, Kroos forzó un penalti que ¿Fue penal o no, chat? sirvió para que Cristiano Ronaldo igualase la contienda. ¡Sí! En la segunda parte el Paris Saint-Germain perdonó varias ocasiones, pero la entrada de Lucas Vázquez y Asensio dio alas a los blancos. En el minuto 83, Cristiano aprovechó un rechazo de Areola para darle la vuelta al marcador. Gol con la rodilla de Cristiano, amigo. Era un partido que no pasaba nada, iba a quedar 1-1, mal resultado para el Madrid. Y ahí meten 2 goles de la nada, boludo. Y solo 2 minutos después, Marcelo marcó el 3-1 definitivo. El Real Madrid llegó al infierno parisino con una renta de 2 goles, mientras que el PSG afrontaba la vuelta sin el lesionado Neymar. Mamita Neymar, boludo. Zidane suplió las bajas Nada, bajar Ramos, Varane, Marcelo. La defensa del arquero buenísima. Ahora, la mitad de la cancha es Lucas Vázquez, Casemiro, Kovacic, Asensio, amigo. Y bueno, arriba Benzema, Cristiano. ¿Cómo tiró el carro Cristiano, boludo? de Kroos y Modric con un 4-4-2, y Benzema tuvo la ocasión más clara del primer tiempo. Cristiano abrió el marcador con un imperial cabezazo que silenció el Parque de los Príncipes. Y poco después, Verratti se fue a la calle por sus protestas. Asensio mandó un tiro al poste y a reglón seguido Cavani igualó el marcador tras un afortunado rechace. ¡Gol del Cava! A pesar del gol encajado, los de Zidane no se pusieron nerviosos y el Madrid acabó llevándose la victoria con un gol de Casemiro que metía a los blancos en cuartos. Chelsea y Barcelona se midieron en una gran eliminatoria que comenzó en Londres. Qué lindo este partido, boludo. Amigo, William ese día tuvo 2 tiros en el palo idénticos, ¿se acuerdan? Y después el tercero, que es este, lo mete. Pero 3 tiros de afuera del área, 2 palos y un gol. Y en la que William golpeó primero con un golazo. Golazo, Messi consiguió marcar un valioso empate para la vuelta. Este gol fue importantísimo. Y el argentino abrió el marcador nada más comenzar el segundo partido. Los culés encarrilaron el duelo con un derechazo de Dembélé y Messi puso la rúbrica anotando el 3-0. Doblete de Messi a Courtois y los 2 goles de Caño. Ahora. La eliminatoria entre Juventus y Tottenham comenzó en Italia con un tempranero gol de Higuaín. Tremenda serie esta, boludo. El Pipita también anotó el 2-0 de penalti, pero Harry Kane recortó distancias en el marcador. ¿Va a romper al Higuaín o no? Higuaín mandó otra pena máxima al travesaño antes del descanso. Y ya en el segundo tiempo, Eriksen igualó el partido. Qué partidazo, boludo. El Tottenham se adelantó en Wembley con un tanto de Son, pero la vecchia señora consiguió darle la vuelta a la eliminatoria en la segunda parte. Higuaín empató en el minuto 64. Che, boludo, ¿cómo parecía el Pipa? Tremendo, boludo. En el 2017 metió un doblete en las semis. Acá tenés 3 goles en los octavos. Y solo 2 minutos después, Dybala culminó la remontada. No, lo que es tener argentinos en tu equipo, boludo. Qué aura ganadora. Harry Kane estuvo cerca de forzar la prórroga en el último minuto, pero su tiro se fue al palo y fue la Juventus quien... Tremenda esta, boludo, no me la acordaba. Pero su tiro se fue al palo y fue la Juventus quien pasaba de ronda. Sevilla y Manchester United igualaron sin goles en España y dejaron todo por decidir en Old Trafford. Un doblete de Ben Yedder tiñó el teatro de los sueños de un color especial, y aunque Lukaku recortó distancias,
los hispalenses consiguieron un histórico triunfo. Menos ajustado Sí, pasemos al siguiente mejor. estuvo el duelo entre Bayern y Besiktas, Ahí está, Bayern y Besiktas, ahí me gustó más. que acabó con un global de 8-1 para los bávaros. En toda la Champions League el Bayern Múnich gana un partido 10-0 de global. Es una cosa de locos. En este caso 8-1, amigo. El equipo de Heinkes goleó 5-0 en Alemania y venció 1-3 en Estambul. Manchester City y Liverpool También el City de los octavos los habrá ganado 10-0, amigo. también pasaron cómodamente a cuartos, tras golear con contundencia a Basilea y Porto. Los Citizens vencieron 0-4 en Suiza y 2-1 en Inglaterra, mientras que los Reds, ya reforzados con el fichaje de Van Dijk, cerraron la eliminatoria con una manita en Dragao. Más sufrido fue el pase de la Roma, que perdió 2-1 en casa del Shakhtar Donetsk y se clasificó en Italia gracias a un tanto de Dzeko. Como parecía Edin Seco, papá, Los romanos se enfrentarían en la siguiente fase al Barcelona. No, bueno. Esta fue la sorpresa más grande que vimos en la historia de la Champions League, teniendo en cuenta la previa del partido. No había ningún tipo de chance de que el Barcelona quede eliminado con la Roma. No había ningún tipo de chance de que quede afuera después de ganar 4-1 en la ida. Nadie quería la Roma, absolutamente nadie. Era imposible. Que se mostró muy superior en el Camp Nou. Digo, la Roma hacía goles en contra. De Rossi abrió el marcador en su propia portería. Umtiti y Piqué ampliaron la renta azulgrana. Y Dzeko recortó distancias a 10 minutos del final. Este gol clave. Luis Suárez marcó el definitivo 4-1 con el que el Barça parecía tener pie y medio en semifinales. A pesar del resultado de la ida, el Olímpico de Roma se llenó hasta la bandera. No, bueno. Y los Gallo-Rossi comenzaron a creer en la remontada con el gol de Dzeko a los 6 minutos. Van a decir que no tiene nada que ver, pero entre otras cosas, ¿no sienten que el Barça pierde 3-0 con la Roma y 4-0 con el Liverpool? Por la remera de mierda que llevó, boludo. El Olímpico de Roma se llenó hasta la bandera. Y los Gallo-Rossi Esta camiseta y la flúor verde son horribles las dos, boludo. Hacete respetar, papá, dale. No puedes ir a jugar un partido importante con esta camiseta, amigo. comenzaron a creer en la remontada con el gol de Dzeko a los 6 minutos. Los romanistas buscaron desesperadamente el segundo tanto, pero este no llegaría hasta el segundo tiempo. Encima yo me acuerdo que en ese momento se estaba jugando a la misma hora Manchester City contra Liverpool. No quiero spoiler porque ahora va a aparecer, pero el Liverpool le ha ganado 3-0 la ida. Y la vuelta arranca a los 2 minutos, gol de Gabriel Jesús. Yo estaba viendo City-Liverpool, boludo, porque no iba a hacer 2 goles la Roma. En un momento Liverpool liquida la serie, pongo Barça-Roma 2-0. ¿Qué carajos? Ahí me quedé viéndolo, el gol de Manola, boludo. Un penalti de Piqué sobre Dzeko permitió que De Rossi pusiese la eliminatoria al rojo vivo. Y a poco para el final, Manolas culminaba una noche negra para el barcelonismo con un testarazo memorable. Ay, Semedo, cómo lo perdés a Manolas, papá. La Roma ganaba 3-0 y conseguía la hazaña de alcanzar sus primeras semifinales de Champions. Primera semi de Champions en la historia de la Roma. Y yo no estaba más Totti, qué lástima. Con una remontada inolvidable. Los dos últimos finalistas se reencontraron en cuartos de final. Y el Madrid protagonizó otra histórica noche europea en el Juventus Stadium de Turín. Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 3 minutos de juego. Aura. Y Keylor evitó el empate de Higuaín con una estirada felina. Kroos estrelló un derechazo contra el larguero. Y en el minuto 63, Ronaldo marcó una ¿Cómo meter ese gol, amigo? No esa imagen, boludo. Lo aplaudió el estadio, todo. chilena para la historia que arrancó los aplausos de la afición rival. Qué locura esto, ¿eh? Pensar que en parte por eso después Cristiano fue a la Juventus. Por ese gesto. 2 minutos más tarde, Dybala dejó a su equipo con uno menos. No me acordaba la roja de Dybala, durísima. Y poco después, Marcelo culminaba en gol una gran jugada colectiva. Amigo, Marcelo metía un gol todos los partidos, es tremendo. El Madrid perdonó una goleada escandalosa en Turín, pero regresó a Madrid
con la tranquilidad de los 3 goles de renta. La vuelta en el Bernabéu parecía un trámite, pero la ausencia de Sergio Ramos provocó el caos en la defensa madridista. Amigo, solamente faltó Ramos y casi se quedan afuera, qué animal. Mandžukić abrió el marcador en el primer minuto de juego. Y poco después, Primer minuto, mira, no me acuerdo que había sido el primer minuto. Mario Mandžukić, que 9. pues Keylor tuvo que salvar el segundo tanto juventino. El Madrid respondió poniendo en apuros a Buffon, pero el gol anulado a Isco prolongó la agonía de los blancos. Mal anulado, creo, Mandžukić volvería a silenciar el Bernabéu con un cabezazo que acabó dentro de las mallas. 2 goles iguales hizo. Y ya en la segunda mitad, Matuidi aprovechó el error de Navas para igualar la eliminatoria. No, una locura, amigo. Tremendo. Los vigentes campeones reaccionaron abalanzándose sobre la portería contraria, pero cuando la prórroga ya parecía inevitable, Lucas Vázquez cayó dentro del área. El ¡Penal para el Real Madrid! árbitro Michael Oliver señaló penalti y Roja para Buffon por protestar. las airadas protestas italianas le costaron la roja a Buffon. Entra Chesney. Cristiano Ronaldo se mostró infalible desde los 11 metros. ¡Sí! Y después de rozar la tragedia, el Madrid conseguía un sufrido pase a semifinales. El sorteo también emparejó a los 2 supervivientes ingleses. Me recuerdo de este partido mal. El partido de ida recuerdo ver el primer tiempo y después tuve que salir porque ese día jugaba Boca contra Junior de Barranquilla y fui a la Bombonera. Me acuerdo estar en el tren mirando el segundo tiempo con el celular. Este fue el primer gran partido del Liverpool en Champions en su vuelta, por así decirlo. Este día todos dijimos, che, el Liverpool está para cosas grosas. Y el Liverpool fue En Champions hablo, una apisonadora para el City en Anfield. Locura. Los Reds se encarrilaron la eliminatoria en menos de media hora. Mohamed Salah marcó el primero tras culminar un rápido contragolpe. Oxlade-Chamberlain marcó el segundo de un potente ¡Qué derechazo. golazo! Y Sadio Mané marcó el definitivo 3-0. El partido de vuelta ¡Qué buen Liverpool ese, amigo, por Dios! comenzó de forma opuesta. Y el gol de Gabriel Jesús a los 2 minutos de partido hizo creer a los de Guardiola. Bernardo Silva estrelló un remate contra el poste y el árbitro anuló de forma errónea un tanto de Sané. Era el 2-0 al entretiempo. En la segunda parte, los Citizens se volcaron al ataque y el Liverpool mataría al City al contragolpe. Salah empataría el duelo y Firmino certificaba la victoria y la clasificación red. Qué golazo, boludo. Qué genio que es Jürgen Klopp, loco. Qué equipazo que armó. El Bayern fue el siguiente rival del Sevilla, que comenzó arrasando a los alemanes en Nervión. Sarabia adelantó a los hispalenses, Gol del Sevilla. pero 2 afortunados goles de rebote permitieron a los bávaros llevarse una valiosa victoria. Qué orto, boludo. Sevillistas y muniqueses empataron sin goles en el Allianz. La resufrió el Bayern. Y una temporada más, el Bayern se cruzaba con el Madrid en semifinales. Upa. La primera batalla se celebró en Múnich, donde los alemanes comenzaron golpeando al campeón. El Bayern se adelantó con un remate de Kimmich que sorprendió a Navas, Qué golito, Kimmich. pero a 1 minuto del descanso, Marcelo niveló el partido con un zurdazo imparable. Monumento a Marcelo, por favor, amigo. Gol en octavo, gol en cuarto, gol en semi. Para un poco, hermano. Keylor sostuvo al Madrid y la entrada de Asensio en el campo propició el segundo tanto madridista. El Balear Golazo. culminaba un precioso contraataque para darle la vuelta al marcador y en otro derroche de resistencia, los blancos conquistaban otro templo ¿Cómo la rompió Asensio, boludo, esta temporada? Eso que era suplente, pero entraba y metía un gol siempre. del fútbol europeo.
¿Se acuerdan el Asensio contra el Barça, amigo? O sea, corrija el meme madridista si me equivoco, pero Asensio se hace conocido con los 2 goles al Barça, ¿no? Yo tengo el recuerdo de que esta temporada arranca con una final entre el Barça y el Madrid de Supercopa de España. No me acuerdo por qué motivo jugó Asensio la ida. Perdón, entró en el segundo tiempo y mete un golazo en el Camp Nou. En el partido de vuelta en el Bernabéu no podía jugar Cristiano por expulsión. Jugó Asensio y a los 3 minutos mete un golazo afuera del área. O sea, le metió 2 golazos al Barça impresionantes. Pero hasta ese momento no era conocido. Ahí se hizo famoso. Qué animal, boludo, por Dios. El Defendamos el trono. partido de vuelta tuvo un inicio frenético y acabaría con otro final de infarto. Kimmich volvió a abrir el marcador a los 3 minutos de juego, Con este resultado pasaba el Madrid por gol de visitante. pero poco después Benzema empató tras culminar una gran jugada colectiva. A pesar de todo, los bávaros siguieron acechando la meta de Navas y reclamaron un claro penalti por mano de Marcelo. ¡Apa la piponeta! ¡Penalazo! Nada más comenzar la segunda parte, Benzema aprovechó una pifia de Ulrich para marcar el 2-1. ¡Volvé, Neuer! Y con el Bernabéu encendido, los blancos estuvieron cerca de sentenciar la eliminatoria y James marcó el 2-2 a falta de media hora. Pidió perdón. El Bayern estuvo Es que era tremendo porque si el Bayern metía un gol más, lo dejaba fuera al Madrid. Porque si bien quedaba en igualdad en el global, tenía más goles de visitante. Y los últimos 5 minutos lo peloteó el Bayern. Tuvo a nada el Madrid de quedar fuera, boludo. cerca de la remontada, pero las paradas de Mirá, amigo. Keylor salvaron la ventaja blanca y el Real Madrid alcanzaba su tercera final consecutiva. Amigo, esta serie el Madrid la gana por ser el Madrid nomás, Lo que sufrió esta serie el Madrid, boludo. En la otra semifinal el Liverpool abusó de la Roma Ah, pero el Liverpool-Roma, dale. y la tripleta de Salah, Mané y Firmino puso 5-0 a los de Anfield. Los goles de Dzeko y Perotti en los últimos minutos maquillaron el marcador y consiguieron que a la eliminatoria le quedase algo de vida. 5-2. En el Olímpico de Roma el Liverpool se adelantó por 2 veces, pero los romanos nunca se dieron por vencidos. Dzeko niveló el partido al comienzo de la segunda parte, pero los 2 goles de Nainggolan llegarían demasiado tarde. Qué grande Nainggolan, amigo. Con el 4-2 final, Ay, mira vos, era épico, la Roma se quedaba a un solo gol de firmar otra hazaña, y era el Liverpool quien llegaba a la final. El 26 de mayo de 2018, Real Madrid y Liverpool se enfrentaban por segunda vez en una final de la Copa de Europa. Para mí, el Madrid, la Champions del 2017 la ganan por ser el mejor equipo del mundo. Ahora, el 2018 la ganan por ser el Madrid. Me bancan. Un desastre en Liga. Un desastre en Copa del Rey. No se pueden quejar porque le ganaron a los mejores equipos. Se le ganaron al PSG. Le ganaron a la Juventus. Ahora, fíjense que en toda de pide, boludo. Con el PSG está bien, dale. Cuarto de final contra la Juventus, boludo. Pasan con un gol de penal al último minuto. Semifinal contra el Bayern, pero de milagro pasaron, boludo. El Ulrich que le regaló los goles. Y la final con el Liverpool la ganan bien, pero es verdad que sucede lo de Ramos con Salah. Los madridistas buscaban salvar la temporada con su tercera orejona consecutiva, Qué locura, boludo. mientras que los ingleses llegaban a Kiev. Qué buen equipo Karius, ¿por qué atajó Karius? Ah, claro, Karius fue el arquero toda la temporada del Liverpool, eso no lo recuerdo. Porque Alisson estaba en la Roma en ese momento. Alisson lo fichan cuando termina la temporada. Pero Karius había atajado toda la temporada. ¿En serio, boludo? Mira vos, eso no me acordaba. Pero después, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané. Che, ustedes saben que yo estoy en el Manchester United. Pero saben que yo acá no le entraba por Liverpool en la final, me da igual. Pero sí me gustaba ese Liverpool demasiado. Yo ya lo dije muchas veces, yo soy muy fanático de Jürgen Klopp. Y cuando agarró al Liverpool, yo arranqué a ver al Liverpool por él. Y este equipazo que armó es toda de él, boludo. Qué animal, chabón. Agarró un chabón del Southampton, otro de la Roma, juntó dos mediocampistas y te armó el mejor equipo del mundo, boludo. Qué bestia, boludo. 11 años después de su última final. El equipo de Klopp se impuso en los primeros minutos y Keylor evitó que un potente disparo de Arnold
se metiese en la portería. ¡Upa! Esta fue la mejor Champions de Keylor de las tres. Lejos. Pero lejos, Acá sí que Keylor tuvo que salvar las papas. Con el Bayern, con el Liverpool, con la Juve. Es verdad, tuvo ese error con la Juventus el tercer gol, pero igual, amigo. Tras una pugna con Sergio Ramos, Salah acabó con el hombro dislocado. Y con el egipcio fuera de combate, Ni amarilla ni nada, cambiaría la dinámica del partido. Carvajal también se marcharía lesionado. Mirá. Y en la segunda mitad el Madrid tomó el mando. No, igual es una locura, boludo. Arranca el segundo tiempo, 0-0. El Madrid le estaba costando. Mira el gol que mete el Madrid. Isco avisó con un remate al travesaño. Y un increíble fallo de Karius permitió a Benzema abrir el marcador. ¿Cómo va a meter este gol en una final de Champions, boludo? Dale. Pese a todo, el Liverpool supo levantarse del golpe. Y solo 5 minutos después, volvió a empatar el partido. El gol de Mané reactivaba a los ingleses. Qué grande Sadio, boludo. Qué jugador. Sadio Mané, toda su estadía en el Liverpool, infravaloradísimo. Lo hizo un tipo que vio todo ese Liverpool de Klopp. Por momentos mejor que Salah. Te lo juro. Por momentos era el mejor jugador del Liverpool. Nunca tuvo el reconocimiento que se merecía. Jamás, boludo. Qué animal, boludo. Qué jugadorazo, boludo. Qué jugadorazo. Pero el Madrid volvería a apelar a su carácter de campeón. Zidane dio entrada al discutido Gareth Bale. Y tras 3 minutos sobre el campo, el galés ejecutaba una chilena imposible que se colaba por la escuadra. Esta Champions de Madrid no tiene sentido. ¿Cómo va a entrar el Bale y va a meter a los 3 minutos este gol, boludo? Alguien que me explique esta Champions del Madrid, por favor, boludo. Alguien que me explique esta Champions del Real Madrid, boludo. Los Reds respondieron con un remate de Mané que repelió el poste. ¿Cómo carreaba a Mané, boludo? Pero la suerte esa noche estaba del lado madridista. En el minuto 83, Bale volvía a probar fortuna y decidió definitivamente la final tras otra cantada de Karius. Amigo, qué vergüenza lo de Karius ese día, boludo. Qué papelón, hermano. El portero alemán firmaba una calamitosa actuación que marcaría su carrera para siempre. Y el Madrid firmaba otra épica final para entrar en la historia. Con sus 2 goles, Bale se convertía en el héroe de la 13ª Copa de Europa. Y el Real Madrid lograba un triplete de Champions, con el que seguía agrandando su leyenda. 3 Champions League consecutivas para el Real Madrid, hermano. Tremenda Champions. La verdad que me encantó.